Bueno, casilla número 3 en la papeleta interna del partido Nuevas Ideas, de entre 16 en San Salvador. Así es. Gracias a Dios y gracias a todos los afiliados que me dieron la oportunidad de poder quedar en la casilla 3. Yo creo que eso es parte del reflejo del trabajo que hemos estado haciendo, un trabajo constante, un trabajo donde no hemos empezado ni siquiera a pedir el voto, donde no llegamos a las comunidades a pedirle nada a la gente, al contrario, lo único que les pedimos es que nos permitan seguir trabajando por ellos y ha sido un trabajo, sí, bastante pesado, porque antes en la Asamblea Legislativa no solamente no se sesionaba, sino que no se tenía contacto con la gente, los diputados no servían como un enlace, al contrario, bueno, lo vimos con el tema de Beto Romero, 94 viajes, y eso, Gilson, que no es el diputado que más haya viajado en legislaturas anteriores. El diputado que más viajó en legislaturas anteriores fue Sigfrido Reyes, alrededor de 215 viajes, más de $500,000, es decir, el pueblo salvadoreño se gastó solamente en 2 diputados $1 millón. Cuando nosotros llegamos a la Asamblea Legislativa y apoyamos, por ejemplo, temas como el de Google, donde la oposición tampoco votó y dijo que no estaban de acuerdo porque íbamos a hacer una inversión y es un gasto para ellos, para mí no es un gasto, es una inversión. Yo digo, imagínense solamente con el impuesto a la telefonía de los $500 millones que el FMLN se inventó, hubiéramos podido crear incluso todo lo que se pretende hacer ahora con Google. Si hablamos de los 351 millones solamente del caso saqueo público de Funes, ya teníamos para construir varias cosas, pero como no lo tenemos y nuestro país se endeudó porque se robaron incluso el dinero, que eran préstamos que después se tenían que pagar y que llevaban intereses, ahora es que tenemos que estar resolviendo esos temas. Y creo que la gente en las últimas encuestas ha hablado muy bien acerca de los cambios que quiere seguir realizando en nuestro país y ya no se diga el apoyo incondicional que le han dado al presidente Nayib Bukele por hacer las cosas bien. Eso no es un cheque en blanco, eso no es un tema de que alguien ya se puede dar por sentado. De hecho, pues yo puedo decir que gracias a Dios en la casilla 3, pero sé que cualquier cosa puede pasar. Y si yo hago las cosas mal de acá hasta que pasen las elecciones, ya no puedo hacer la casilla 3. Y no solamente eso, incluso me puedo quedar fuera si yo ya no represento lo que la gente quiera. Y eso es lo bonito de esa nueva democracia que se construye, donde no son los partidos políticos los que deciden en qué casillas la gente debería de estar, sino que son nuestros afiliados los que determinan cuáles son las posiciones que con trabajo alguien debería de tener. Eso es lo más importante de Nuevas Ideas, porque creo que hubiera sido impensable creer que en otro partido político, no solamente jóvenes, sino personas que nunca habían estado vinculadas a partidos políticos, tuvieran la oportunidad de participar, y creo que eso es lo que tenemos que cuidar. Por eso es que el partido cuida tanto al proyecto, por eso es que el movimiento también es tan importante, porque sé que en algunos momentos no vamos a estar de acuerdo en todo, y es normal, a veces en las familias no estamos de acuerdo, en las iglesias no estamos de acuerdo, pero el partido se nutre del movimiento. Ayer alguien me hacía una pregunta bastante importante y la verdad es digna de reflexión. Me decía él, mire, ¿cómo hacer para decirles las cosas a ustedes que quizás a mí no me gustan sin que se entienda que soy oposición? ¿Cómo saber que le puedo dar una sugerencia sin que usted piense de que yo lo estoy atacando? Y creo que esas son las cosas incluso que nos llevan a reflexionar y a decir, alguien me debería de sugerir cuando vea que yo estoy haciendo algo que no le parece y yo debería de escucharlo. Porque si nos cerramos, entonces caemos en el problema de los otros partidos donde la gente les decían, por ejemplo, y es bien feo seguir hablando sí del tema, pero es la realidad y no la podemos evitar. Cuando alguien, por ejemplo, hablaba y decía, miren, de dedazo ponen las casillas en los partidos políticos anteriores. En Nuevas Ideas no pasa eso, pero porque escuchamos lo que los otros hacían. Y si los otros eran corruptos, entonces nosotros nos tenemos que asegurar de mantener limpia la casa y a los que quieran ensuciarla, pues simplemente se sacan. Ok, muy bien. Vienen a Maryland, Washington y Virginia, aunque va a ser el evento en Virginia esta tarde, pero pues ahí se va a juntar la familia del DMV. De hecho, es un evento que había sido bastante pedido por los salvadoreños en esta zona. Muchos escriben y dicen, miren, ¿cuándo van a volver a venir a Los Ángeles? ¿Cuándo van a venir a Houston? ¿Cuándo van a venir al DMV? Constantemente a mí me preguntaban, diputado, ¿cuándo va a ir a Maryland? Y estamos esperando justamente ese momento para hacer un evento bastante grande. Se esperan que sean más de 2,000 personas las que puedan asistir a esta zona. El día de ayer ya nos encontramos algunos amigos que han viajado desde Seattle, Washington, desde Los Ángeles, desde Las Vegas, salvadoreños que han venido y han recorrido también pues alguna distancia, usted que nos acompaña para darle la cobertura, porque gracias a ITV podemos llegar a más salvadoreños que no pueden venir porque tienen que estar trabajando por diversos motivos,
pero es una oportunidad también para saber que todos somos importantes y sobre todo que esos eventos no se pagan con fondos de la Asamblea Legislativa. Estos eventos y los costes que también se asumen incluso son de salvadoreños que dan la mano y que dicen, miren, yo les quiero pagar el boleto para que ustedes puedan ir. Y ayer yo incluso les decía a ellos, miren, ¿por qué le tiene que estar dando a alguien que trabaja aquí explicaciones a la oposición si le quiso pagar el boleto a alguien? El punto de las explicaciones es cuando ese dinero es público y necesitamos saber en qué se invierte. Como pasaba antes con el tema de los viáticos. A mí me cuenta gente de la Asamblea y dicen que a veces se quedan esperando a los diputados para esos viajes que les pagaban hoteles, pagaban boletos aéreos. Por eso es que ellos dicen que a nosotros nos pagan cuando no es así, pero porque a ellos sí les pagaban. Bueno, de hecho, uno de los argumentos del abogado, del diputado Romero, hoy para justificar los fondos, es que muchos del dinero que está... ahorró. Que fue que lo ahorró de los viáticos que le daba la Asamblea en todos los viajes que hizo en los 20 años. Yo no sé cuándo estuvo el diputado Romero como diputado, pero y además fue miembro de la Junta Directiva. Entonces, es que lo ahorró de los viáticos. Eso significa que había mucha plata de por medio. De hecho, revisando... O sea, sí, lo que pasa es que nosotros pasamos por alto esas cositas, pero aquí no. De hecho, yo estaba revisando el listado y un viaje que me llamó mucho la atención fue uno que él realizó hacia Italia, porque coincidía con las vacaciones agostinas. Y está bien si alguien se quiere ir de vacaciones con su familia, pero no utilizando el dinero público. Y coincidían en vacaciones agostinas y uno dice, ok, eran las vacaciones agostinas y qué raro, ¿verdad? Que él se haya ido a hacer un trabajo legislativo en época de vacaciones y fueron $6,000 que eran solo para el viaje en Italia. Luego fue a Tailandia, fueron $7,000 en viáticos. Volvió a ir a Tailandia, perdón, fueron $7,000. Volvió a ir a Italia, otra vez $6,000. Iban a Guatemala, $1,500. Iban a Honduras, $2,000. Iban a Brasil, $4,000. O sea, sí es un listado de 94. Y era lo que me decía gente que estaba ahí en la asamblea el día de la comisión y me dicen ellos, nosotros llegábamos a esperarlos a veces a la asamblea, al aeropuerto de la Asamblea Legislativa, y nunca llegaban. Es decir, no se iban a los viajes, les daban los viáticos, lo cobraban, y por eso yo dije, yo espero que la Fiscalía General de la República pueda cotejar y solicitar los movimientos migratorios para ver si en efecto él viajó o simplemente se quedó con el dinero, porque eso es lo más curioso. Usted dice, vaya, ganaba su salario, lo ahorraba, le depositaban a la esposa $3,000 o $4,000 mensuales, porque solo una empleada legislativa les depositó $52,000 en esas cuentas. Ahorraban. Y entonces, ¿de qué comían? ¿Y cómo ponían gasolina? ¿Y cómo mantenían a sus familias? Y todavía lo ahorraban, tienen el enriquecimiento a ellos y sus familiares, porque esto también conllevó a que la esposa tenía que presentarse, pero se fue huyendo junto con la hija, y es imposible que lo hayan podido hacer. Es que los números definitivamente no cuadran, y eso es lo que no pudieron explicar. Muchos decían, se hablan de 29 cuentas más o menos que él tenía, pero solamente las que se han investigado ahorita en el proceso que él tenía son 4, y en 4 cuentas habían casi $500,000 que no pudieron ser justificados, pero hay 26 cuentas más que todavía no han sido investigados por el tema del secreto bancario, y que por eso es que Fiscalía dijo, vamos a iniciar el proceso de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero para poder iniciar las investigaciones en esas cuentas restantes, y estoy segura que vamos a encontrar muchísimo más dinero. Muchas más sorpresas. 29 cuentas, dígame, si uno apenas puede tener una cuenta de banco. Y no tengo nada en la cuenta. No. Bueno, yo creo que todas esas cosas son de las que la gente debe de conocer. ¿Vea? Y como decía la diputada Rivas, han pasado tantas cosas. Yo no sé si aún siguen usando carros de la Asamblea. No. ¿No? ¿Combustible de la Asamblea? No. Bueno, yo ahí tengo mis facturas por cualquier cosa, sí, ahí las tengo ordenadas, y yo siempre he dicho, uno nunca sabe, pero en el momento en que alguien a mí me cuestione y diga que a mí me dan vales de gasolina, por ejemplo, yo ahí tengo mis facturas para demostrar, miren, aquí es donde yo ponía. Y obviamente hay carros, de hecho en la Asamblea Legislativa ese es un tema bastante importante, la mayoría de los carros se sometieron a una subasta en esta nueva administración, es decir, se vendieron muchísimos carros, quedaron algunos, y esos se utilizan incluso para temas, por ejemplo, de territorio, donde alguien dice, mira, tenemos que ir a dejar a X comunidad X ayuda, o vamos a ir a hacer un trabajo de reconocimiento a X cuestión, se hace una solicitud, está sujeto a disponibilidad, que es como nuestra fracción. No es que la Asamblea les ha asignado un carro a cada diputado. No, eso no es así, los carros se vendieron, de hecho,
En mi caso personal, cuando yo necesito un vehículo para ir a una comunidad, yo llego en mi vehículo y a veces solicito un vehículo de la Asamblea Legislativa que está sujeto a disposición, que a veces porque no hay vehículos me dicen no te podemos dar un carro porque ya están ocupados, o cuando los utilizamos y eso hay un motorista de la Asamblea Legislativa que lo maneja, no es que me dan el carro, ¿verdad? Yo me voy en el carro, eso no es así. De hecho, hay condiciones, los carros tienen que ser manejados por personas que están dentro de transporte en la Asamblea Legislativa y se lleva una bitácora, uno no se puede salir de la ruta, es decir, si No yo se puede digo, ir para la playa. no, si yo digo, bueno, voy a ir a Ilopango y después a mí se me ocurre y digo, quiero ir a San Martín, no se puede, tengo que dar la ruta para saber a dónde es que vamos a ir y de ahí es que se pagan a esas personas lo famoso de los $14,000 que dicen que uno recibe, que no es así, y lo voy a seguir repitiendo, no recibimos nosotros $14,000 de asignación, sino que son para gastos operativos y hay contrataciones de la fracción, ¿no?